Hola, soy Nerea Azpiazu y voy a presentar la sesión del paciente frágil y el riesgo perioperatorio. Soy residente de cuarto año del Hospital Usansolo Galdakao de anestesia y reanimación. He preparado esta sesión en 3 apartados. En primer apartado, el envejecimiento. Segundo, la fragilidad. Y, en última instancia, la optimización perioperatoria de las y los pacientes frágiles en el ámbito perioperatorio anestésico. En cuanto al envejecimiento, el concepto general es que es un proceso multidimensional regulado por factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Es la consecuencia de la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente la muerte. En cuanto a la epidemiología, hay unos datos que me han llamado la atención y es que, según he revisado, en el mundo, de 2015 a 2050 pasará a ser de un 12% a un 22% la población de mayor de 60 años aproximadamente. En Gran Bretaña, de un 17% en 2006 pasará a ser un 25% en 2046 aquella población mayor de 65 años. Y en Estados Unidos, mayores de 65 años, se estima que habrá un incremento del 105% en 2050 desde 2015. En 2030 se estima que sea un 21% y en 2010 ya se sabía que esta población era un 37% de lo que ocupaba el volumen quirúrgico. En España, según el padrón continuo del Instituto Nacional de Estadísticas, en 2018 había un 19% de personas mayores de 65, sin embargo para 2070 pasará a ser un 30%. Y esto tendrá un gran impacto en nuestro trabajo, ya que ocupará un tercio de nuestro volumen o más, porque es la gente que más se enferma y la que más se opera. Algunos de los cambios fisiológicos al nivel del sistema nervioso central en pacientes en pacientes no jóvenes, mayores de 60 aproximadamente en la vejez, es que disminuye el número de sinapsis, dendritas y neurotransmisores, disminuye el volumen cerebral y conectividad y mayor riesgo de hipotermia y trastornos afectivos como la depresión. Aumenta la sensibilidad al efecto de los anestésicos y aumenta el riesgo de delirio y deterioro cognitivo posoperatorio. En cuanto a los cambios cardiovasculares en la vejez, pues sabemos que hay mayor riesgo de arritmias, de hipertensión, del sistema simpático empeora la calidad, hay mayor riesgo de estenosis aórtica y de tromboembolismos y menor tolerancia a cambios de volemia. Habrá un mayor riesgo en general de secreciones, aspiración, broncoespasmo, hipoxemia y atelectasias, factores a los que los anestesistas y las anestesistas estamos muy cerca y muy pendientes en nuestro día a día, y se recomienda entonces en estos pacientes una movilización precoz, una fisioterapia respiratoria, que la anestesia regional sea más indicada que la anestesia general, que el bloqueo neuromuscular se utilice mínimamente y siempre esté bien revertido para evitar efectos y complicaciones secundarias a intervenciones quirúrgicas a nivel respiratorio y mucho cuidado con la dosis de opiáceos. En cuanto a la farmacocinética en la vejez, un pequeño repaso. En la absorción tiene poca influencia el fármaco intravenoso que nosotras manejamos. En cuanto a la distribución, saber que hay un comienzo de acción más tardío, picos de concentración mayores tras los bolos de fármacos y una acumulación mayor de los fármacos. En el metabolismo hay que titular la dosis ya que disminuye la masa hepática, el flujo sanguíneo y el metabolismo en estos pacientes. Y en la excreción, atención a la acumulación de fármacos por una disminución del filtrado glomerular en general. Segundo apartado, la fragilidad. Voy a explicar unos conceptos y voy a presentar algún estudio que me ha parecido interesante que relaciona la fragilidad con el riesgo perioperatorio. ¿Qué es la fragilidad? Bueno, pues la fragilidad es un síndrome caracterizado por la disminución de la reserva fisiológica y consecuentemente una disminución de resistencia frente a estímulos estresantes. Está relacionado, pero es diferente del envejecimiento, la comorbilidad y la incapacidad. Es un proceso dinámico, es decir, no es estático. El 43% va a más, se estima, y un 23% a menos. Por lo tanto, si puede ir a menos, también puede ser reversible y es la importante la detección precoz para actuar sobre la fragilidad lo antes posible. Es una herramienta predictiva de riesgo perioperatorio, se han utilizado múltiples tesis para corroborarlo
Y la identificación de estos pacientes abre una nueva ventana de oportunidad para optimizar el procedimiento quirúrgico y anestésico y así poder superar el estrés quirúrgico. Es decir, si sabemos que estamos ante el escenario de una persona frágil, podremos actuar antes para mejorar su posoperatorio. Para ello se utilizan programas de prehabilitación que se utilizan preoperatoriamente y habilitan a las pacientes y a los pacientes para mejorar el posoperatorio y la calidad de vida. En la población general, en últimos estudios que he leído, hay un 10% de personas frágiles entre los 65 y los 75 y en mayores de 85 pasaríamos a un 40%. Lo que he explicado está relacionado con la vejez, pero es diferente. Y en pacientes quirúrgicos hay de un 10 a un 40% en cirugía general de pacientes frágiles, de un 20 a un 62% si acumulamos cirugías como la general, la cardíaca, la vascular, torácica y ortopédica, y se dice que un 30% en críticos, aunque podría ser mayor. ¿Cómo se mide la fragilidad? Pues se empezó a medir en un estudio en 2001 con el estudio de Fried et al., que era esta mujer investigadora, con la medición de los fenotipos. Eran 5 variables que medían el estudio y en base a esto sacó conclusiones de que reunión de X variables pues habría mayor fragilidad y esto aumentaría el riesgo de estos pacientes. Lo relacionaba mucho con la nutrición, la energía metabólica y la sarcopenia. Posteriormente, en el estudio Rockwood et al. En 2005 en Estados Unidos, se publicó otro estudio, que era el estudio de déficit acumulados, para medir la fragilidad, y aquí sí que utilizaba 70 variables físicas, médicas y sociales, y también definió la fragilidad. ¿Por qué es útil medir la fragilidad previa a la cirugía? Pues porque estima el riesgo perioperatorio de los pacientes y así valoraremos el riesgo-beneficio y la indicación quirúrgica y optimizar su situación, como ya he dicho. Hay múltiples escalas que valoran la fragilidad que la miden, pese a que empezara todo con estos dos estudios, como la RAI, la G8, la MFI, pero no hay escala de medición gold estándar para este parámetro y son múltiples las que se utilizan en diferentes estudios. En este estudio de 2010 se estudiaron a 594 pacientes en cirugía electiva y utilizaron el test de Fried y se vio que hay un mayor tiempo de hospitalización, más complicaciones en el primer mes y mayor destinación a centros de cuidado, pese a vivir en su casa previamente, en pacientes frágiles. En este otro estudio de 2011 se estudiaron 223 pacientes mayores de 65 años y hubo un 30% de institucionalización al alta. Se estudiaron múltiples características de fragilidad y se vio que había un mayor riesgo de, como he dicho, institucionalización al alta tras cirugía mayor en pacientes mayores de 65. En este siguiente estudio de 2013, 201 pacientes con 7 test de medida de fragilidad en cirugía colorectal y cardíaca. En ambos grupos había un mayor riesgo de reingreso en el primer mes postquirúrgico y mayor estancia hospitalaria. En cuanto a las complicaciones postquirúrgicas, en la cirugía colorectal en pacientes no frágiles había un 21% de complicaciones y en pacientes frágiles casi un 60%. Y en cirugía cardíaca había un 17% de complicaciones en pacientes no frágiles y hasta casi un 60% de complicaciones en pacientes frágiles. En este siguiente estudio de 2018, más reciente, se estudian 10.257 pacientes durante un año en seguimiento de cirugía programada de cualquier especialidad y se midió la fragilidad con la escala M-RAI. Se vio claramente un mayor riesgo de muerte y estancia hospitalaria y aumento de costes directos, indirectos y totales. Se vio que había un coste de $7.000 en pacientes no frágiles frente a un coste de $13.000 en pacientes frágiles. En este estudio de 2019, un metaanálisis de 16 estudios, es un estudio más rico en cuanto a calidad, 683.000 pacientes randomizados, de los cuales 444.875 eran frágiles. Con el test MFI se estudiaron en múltiples cirugías y también se vio que hay mayor riesgo de complicaciones y muerte. Y se vio que la escala MFI era un fuerte indicador pronóstico. Por lo tanto, si hay un mayor riesgo ya un perioperatorio en pacientes frágiles y es un factor reversible, ¿podríamos actuar sobre ello? Pues sí.
En cuanto a sus actuaciones, pues bueno, en primer lugar decir que las personas frágiles, decir que tienen una menor capacidad de toma de decisiones, por lo tanto podríamos empezar por ayudarles explicando bien la cirugía, las consecuencias y el ámbito anestésico alrededor de la cirugía, explicar bien el postoperatorio y evitar cirugías de alto riesgo sin plan inseguro de cuidados postoperatorios. Siguiente, la nutrición. Se ha visto un alto impacto sobre la malnutrición en pacientes frágiles con mayores complicaciones postoperatorias. Se ve que el IMC es un indicador de mortalidad, que la albúmina también es un predictor de complicaciones y muerte, y se dice que hay que asegurar mayor de 1,2 gramos kilo día de proteínas. En cuanto a delirium postoperatorio, es un factor que también está bastante presente en los pacientes frágiles y un gran porcentaje son evitables. Por lo tanto, pues se podría hacer un screening en estos pacientes de su predisposición a este delirium y posiblemente un seguimiento y un buen tratamiento de este síndrome. Podríamos empezar en nuestra parte anestésica por mejorar la oxigenación de estos pacientes cuando están en nuestras manos, una mínima invasividad con téters, buena analgesia, evitar la profundidad excesivamente. La tiba con propofol está más indicada que los gases. La anestesia regional es mejor frente a la anestesia general y si hacemos una sedación que sea con la mínima dosis posible. Está menos indicado utilizar benzodiazepinas, dihidropiridinas, opioides, antihistamínicos y anticolinérgicos y si se utilizan que sea de la mínima dosis. En cuanto al deterioro cognitivo postoperatorio, datos que me habían llamado la atención es que ya sabemos que en estos pacientes disminuye la memoria, la concentración y el procesamiento de ideas a nivel postquirúrgico y en mayores de 60 años la prevalencia tras cirugía mayor no cardíaca se ha visto que es del 26% tras una semana de deterioro cognitivo postoperatorio, en 3 meses de un 10% frente a un 3% en pacientes no frágiles y que este deterioro cognitivo puede perdurar años. Hay múltiples estudios que ya están estudiando la prehabilitación de los pacientes y, por ejemplo, en 2019, en un estudio bastante grande de Michigan Surgical and Health Optimization Program, se juntaron 21 hospitales de Michigan con un programa de prehabilitación con 523 pacientes de edad media de 70 años y frente a 1.046 pacientes control no frágiles. Hacían un programa de andar con un podómetro, valorar la nutrición, técnicas de relajación y un cese de tabaquismo y medir la función respiratoria con un espirómetro en cirugía abdominal y cardiotorácica. Y se vio que disminuía el número de días postoperatorios de 7 a 6, que aumentaba la hospitalización a sus casas en vez de institucionalizarlos y que disminuía mucho el coste de estos pacientes. En este otro estudio de 2018, también programa de prehabilitación de 40 pacientes frágiles frente a 72 de cirugía electiva sin prehabilitación y 40 de cirugía de emergencia, donde no se prehabilita tampoco. En cirugía mayor abdominal se valoraron 4 ítems con actividad física, rehabilitación pulmonar, optimización nutricional y reducción de estrés, y los resultados fueron bastante buenos en el grupo de prehabilitación, donde los gastos disminuyeron mucho. Se ahorraron una media de ahorro de $21.000 por paciente en el grupo de prehabilitación. Y en Estados Unidos, por American College of Surgeons, ya hay una campaña de salud con el objetivo de reducir complicaciones postoperatorias que prehabilita a estos pacientes y les educa preoperatoriamente, con nutrición, cese del tabaquismo, medición de las glucemias, reducción de la medicación a la mínima posible que sea necesaria, el control del dolor, el seguimiento del delirium o el control del riesgo que haya, un reconocimiento y un conocimiento de qué es la prehabilitación, informar a los pacientes sobre ello y educar a los pacientes en su procedimiento quirúrgico. En las nuevas guías de American College of Surgeons de 2019, la prehabilitación ya forma parte del programa de optimización de la cirugía geriátrica. Y como conclusión es decir que un gran porcentaje de los y las pacientes frágiles y críticas de nuestros pacientes quirúrgicos y críticos son frágiles,
que está asociado al envejecimiento como morbilidad e incapacidad, pero es un concepto diferente, que el riesgo perioperatorio se ve aumentado en estos pacientes, se ha visto en múltiples estudios, que es medible y reversible, por lo tanto podemos actuar sobre ellos precozmente, y que es útil tener testes de screening cortos, sensibles, específicos y predictivos para que sean fáciles de usar y se puedan implementar fácilmente en diferentes programas.